Dokia es un seguidor obsesivo que ha devorado un solo manga desde la secundaria. Hoy, después de tantos años, por fin salió el episodio conclusivo. Debido a esto, comienza a plantearse qué hizo con su existencia. Recuerda con nitidez cómo empezó a leer la obra hace muchos años. La novela al inicio tenía multitud de admiradores porque la trama giraba en torno a un mundo postapocalíptico que era castigado por las divinidades. Entre ellos surgió un grupo destinado a superar cada obstáculo y así preservar a la humanidad. Pero como la historia se extendió durante demasiado tiempo, terminó perdiendo notoriedad. Y conforme avanzaron los años, solo permaneció un lector. Y ese era Dokia. Él releía una y otra vez la misma obra porque se sentía reflejado en el protagonista. Su vida era complicada, pero aún así no deseaba rendirse y continuaba luchando con la esperanza de fortalecerse. Gracias a esa determinación logró terminar la escuela, pese a que solían molestarlo. Sin embargo, después de graduarse, su vida no mejoró demasiado. Asistió a una universidad mediocre y únicamente conseguía trabajos eventuales. Pero igual que su héroe, no quería desistir. Quería pelear para alcanzar un porvenir más prometedor. Hoy, luego de más de 10 años, el autor finalmente le otorgó un cierre a su historia. Aún así, este desenlace no era lo que Dokia imaginaba. No se trataba de un final alegre donde todos conseguían salvarse, sino de uno donde únicamente el protagonista sobrevivía. Esto lo desilusionó profundamente, porque a pesar de todo, él no se sentía como el personaje principal de su propia vida. Por esa razón esperaba que al menos el héroe pudiera rescatarlos a todos. Como era el único lector, decidió escribirle al autor y decirle que el final era terrible. Dokia no esperaba alguna contestación, simplemente quería liberar su frustración. Camino a casa se encuentra con Sona, una joven que, al igual que él, tenía un contrato provisional. Ambos habían sido despedidos y necesitaban conseguir un nuevo empleo. En ese momento aparece el señor Han, quien era el gerente de la compañía donde trabajaban y que en varias ocasiones había intentado coquetear con ella. Sona no tenía interés alguno en él, porque era un hombre mayor con actitudes inapropiadas que acosaba a todas las chicas de la oficina. Por eso una vez más vuelve a rechazarlo. Dokia le comenta que hizo bien en soportar, ya que para él esa era la única forma de ganar. Pero Sona le responde que tolerar solo empeora las cosas. De pronto Dokia recibe un mensaje. El autor de su manga favorito le había contestado. Le dice que le alegra mucho saber que leyó su historia y que lamenta que el final no le haya gustado. Como era su único lector, le propone hacer un epílogo donde él mismo pueda escribir su propio desenlace. En ese momento, el ferrocarril se frena y un anuncio comienza a retumbar por todo el planeta. Era el mismo comunicado con el que arrancaba el cómic. Después, igual que en la trama, aparece un Dokebi, una criatura interdimensional que brinda las indicaciones del desafío. Cuando empieza a hablar, las personas creían que se trataba de una mala broma, por eso el Dokebi elimina a un señor para demostrarles que habla en serio. Cuando capta su atención, les explica que todo esto es un castigo de parte de las constelaciones, porque se cansaron de la codicia de la especie humana y los obligarán a combatir para entretenerse. Las normas de ese nivel son sencillas. Deben acabar con un ser viviente que se encuentra dentro del tren para obtener monedas. Quienes no consigan ninguna unidad perderán el juego y también la existencia. La gente estaba extremadamente desorientada. Dokia ve a un niño solo y teme por él, pero de pronto uno de los viajeros empieza a agredir a una señora. Debido a eso, los demás quieren escapar, aunque nadie podía abandonar el vagón. En el otro vagón ocurría exactamente lo mismo, pero ahí se encontraba un luchador de gran poder, Jung-hyuk, el protagonista de la novela. Cuando Dokia comprende la situación, una cola sacude el tren, provocando que el pánico se desate entre la multitud y comiencen a enfrentarse entre sí. Sin embargo, Dokia descubre que las reglas no especifican especies, solo mencionan organismos vivos, por lo que no era necesario asesinarse entre ellos, ya que el niño llevaba un hormiguero, pero al explicarlo a los pasajeros no había suficientes hormigas para todos y el tiempo estaba por agotarse. Al final, el señor Han le arrebata el hormiguero y todos vuelven a pelear. Al darse la vuelta, ve que un joven se había empeñado en terminar con la anciana. Al defenderla, Dokia reconoce que ese muchacho es compañero del protagonista. En la novela nunca mostraron ese lado, jamás lo presentaron como un sádico abusivo. Como todo estaba igual que en la historia original, Dokia sabía que las monedas podían intercambiarse por mejoras, así que incrementa su fuerza para enfrentar al chico. Pero él era muy poderoso, y había sido bendecido por una constelación. Cuando parecía que Dokia iba a ser derrotado, recibe los huevos de hormiga. Al aplastarlos, obtiene una gran cantidad de monedas. Con eso potencia sus estadísticas y vence al abusivo con gran facilidad. Como el tiempo se agota y el joven no eliminó a nadie, pierde la vida. Es decir, Dokia acaba de alterar la historia. A pesar de sus intentos, la anciana también fallece. En ese instante aparece el Dokebi y les dice que su vagón estuvo aburrido, pero aún así hay constelaciones interesadas en patrocinar a algunos de ellos. Dokia recibe numerosas propuestas, pero las descarta todas porque ese patrocinio no es gratuito. Tarde o temprano deberán saldar la cuenta. Como ya completaron ese nivel, no pueden confiarse, deben avanzar de inmediato al siguiente. La criatura del río empieza a arrastrar el tren, obligándolos a escapar lo más rápido posible. Aquí conocemos a Li Yun,
el otro aliado del protagonista. Dogja le enseña a manejar su habilidad y así consiguen abandonar el vagón. Cuando llegan al puente, se activa un subescenario. Deben atravesar el puente destruido antes de que los caminantes acaben con ellos. Sonja fue favorecida por una constelación, así que emplea su habilidad para materializar un puente. Dogja les aclara que deben alcanzar el metro antes de que el gas tóxico se disperse. Sus compañeros le preguntan cómo sabe todo eso. Él simplemente responde que lo explicará más adelante. En ese momento recuerda que en la estación había un dragón ígneo y que el protagonista del relato moría incontables veces antes de derrotarlo. Pero esta vez no podía permitir que cayera, porque eso significaría la muerte de todos ellos. Así que lo espera en el puente para decirle que conoce una táctica para vencer a la bestia. El protagonista no confía en él, ya que Dogja había eliminado a su aliado antes de tiempo. Dogja intenta engañarlo, pero el protagonista poseía una habilidad anti-mentiras. Finalmente Dogja le confiesa que morirá en 4 días y que la historia se reiniciará una y otra vez hasta que logre destruir al dragón de fuego. Pero le promete que si cooperan, podrán derrotarlo. El protagonista sabe que no está mintiendo, aunque aún no puede confiar en él. Por eso lo sujeta y le dice que si logra sobrevivir, entonces combatirán juntos. Luego lo arroja desde el puente hacia las fauces del monstruo. En su estómago se desbloquea un minijuego. Debe eliminar a la criatura desde adentro y obtener una recompensa. En ese instante aparece el Dokebi. Dogja sabía que podía ayudarlo y que también sabía cómo persuadirlo. Al parecer era una especie de transmisor en vivo, alguien que emitía todos estos desafíos en su canal. Cuantas más donaciones y visualizaciones conseguía, más se acercaba a convertirse en el rey de los Dokebis. Este ente interdimensional era de 9º rango, uno de los niveles más bajos, pero Dogja sabía que las constelaciones lo estaban observando. Por ello le ofrece firmar un contrato exclusivo para que solo su canal pueda retransmitirlo. Al revisar sus estadísticas, el Dokebi acepta y le propone dividir las donaciones a partes iguales, además de concederle acceso a una tienda especial. Dogja ya conocía todo sobre ese sitio, así que sabía cómo superar cada escenario. De ese modo empieza a derrotar al monstruo desde su interior. Tras innumerables horas consigue derrotarlo, y como conocía todo respecto a ese universo, logra obtener el núcleo de la criatura, una gema muy valorada y potente que trueca con un éder de fe. Al emerger del agua, múltiples constelaciones deseaban auspiciarlo, pero él rechaza a todas. Después, se dirige a buscar al protagonista para combatir a su lado. Antes de arribar a la estación ferroviaria, se topa con una superviviente. Ella es Hee-Won. Cuando por fin alcanzan la estación del tren, los cazadores le dicen que deben marcharse, ya que la chica no era aceptada. Dogja sabía que eran maleantes de poca categoría, así que los vence con gran facilidad. Justo antes de rematarlos, llega el congresista, el dirigente de ese escenario, y le solicita que dejen todo en calma. Después se encuentra con sus compañeros. Al parecer todos estaban a salvo. Cuando le preguntan cómo logró sobrevivir, él evade la cuestión y pide saber dónde está el sujeto que lo empujó. Sus amigos le indican que ese individuo no ha llegado a ese escenario, es decir, que una vez más la trama fue alterada. Pero no tenían tiempo para reflexionar, porque en ese nivel todos los humanos debían pagar 100 monedas diarias para conservar su existencia. Por esa razón, quienes podían pelear salían a enfrentar monstruos, y muchos jamás regresaban. De pronto, varias señoras se acercan para rogarle que comparta sus monedas, y el congresista les había dicho que él era muy poderoso y que poseía monedas de sobra. Dogja responde que sí las tiene, pero que no piensa repartirlas. En su lugar, aniquilará a los monstruos y superará ese escenario. Dogja declara eso porque el congresista se había vendido a las constelaciones y se transformó en un monstruo. El nivel no podía ser completado mientras él continuara con vida. Aún así, para no desatar un escándalo, primero debían derrotar al monstruo más imponente. Nadie, excepto Dogja, podía lograrlo. Sus amigos y Hee-Won desean acompañarlo para asistirlo. Aquí nos revelan que el congresista quería conservar ese escenario indefinidamente, pues así obtenía montones de monedas. Enviaba a muchas personas a cazar monstruos, pero al volver también las asesinaban para arrebatarle sus monedas. Hee-Won fue una de ellas, pero gracias a Dogja consiguió seguir con vida. Después, llegan a la zona más tenebrosa del túnel y el pequeño niño empieza a conversar con los insectos. Invoca una multitud de luciérnagas para que alumbren el sendero. De repente, numerosos monstruos se aproximan. El equipo hace lo mejor que puede, pero las criaturas se llevan a Sona. Dogja no se alarma, porque sabe que ellos la transportarán a su guarida. Cuando arriban, el alfa era espantoso y extremadamente poderoso. Aunque Dogja poseía una gran fuerza, su arma no le causaba efecto, así que intenta adquirir un artículo, pero le faltaban algunas monedas, por lo que primero empieza a recolectar recursos. Cuando reúne lo necesario, derrota al engendro de un solo impacto. Sin embargo, aunque vencieron a la criatura, el escenario no concluye. En su lugar, cada uno recibe un baúl de botín. Hee-Won obtiene cuchillas, Lee Hugh un escudo, el niño un yelmo, Sona un atuendo y Dogja una espada fragmentada, objetos personalizados que refuerzan cada una de sus aptitudes. En el trayecto hacia la estación, sus compañeros le preguntan cómo es que conoce tantas cosas sobre el juego.
Él responde que posee una habilidad llamada profecía. Para salvar el mundo solo existe una persona capaz de lograrlo, pero lamentablemente perecerá en el próximo nivel, así que deben combatir para protegerlo. Mientras tanto, en la estación, muchas personas no tenían monedas, y para evitar que murieran, Hee-won elimina a los cazadores. Además, debido al último enfrentamiento, Hee-won fue bendecida, y gracias a ello obtuvo nuevas capacidades. Después de deshacerse de los secuaces y el congresista, este revela su verdadera naturaleza. Aún así, Hee-won se había vuelto más poderosa. Cuando está a punto de ejecutar al congresista, la gente la detiene. Al parecer, esas personas no querían avanzar al siguiente nivel, pues se supone que cada nivel se vuelve más complejo que el anterior. El congresista aprovecha esta situación y huye. Faltaban solo 3 minutos para que concluyera el día, y si no pagaban el tributo, no importaba cuán fuertes fueran. Al finalizar, Dokja y sus amigos intentan detenerlo, pero el monstruo logra escapar al otro lado de la barrera. Cuando restaban apenas 15 segundos, un estudiante le dispara y de ese modo superan el escenario. Al ver lo imponente que era Sona, él le toma temor, así que desea regresar a la estación. Pero como ya habían superado el nivel, no podían retroceder, así que no les queda otra opción más que enfrentar el siguiente desafío. La chica del arma es Lee Hyu, la única superviviente de su salón de clases. De pronto, el siguiente evento comienza. En ese sitio debían tocar una luz esmeralda o serían aniquilados por los monstruos que emergían del portal. En esa estación había más de 100 individuos y solo 54 espacios verdes, es decir, que más de la mitad perecería. También se encontraba un anciano que comercializaba lugares seguros, pero solo aceptaba monedas, nada de dinero en efectivo. Este señor también poseía una bendición, denominada Mi Tierra. Cualquiera que intentara adentrarse en su zona era aniquilado. Dokja les comenta a sus compañeros que ahora deben localizar espacios verdes para pasar la noche, así que deciden separarse, pero Lee le reclama que es un egoísta porque él conoce dónde surgirán lugares adicionales y no les dijo nada porque se sentía culpable por salvarse a sí mismo. Cuando encuentra el sitio donde aparecerá la iluminación esmeralda, sus amigos le dicen que deben hallar otra manera de mantenerse con vida, pero de pronto emergen nuevas zonas verdes y sus compañeros comprenden que él ya lo sabía. Dokja les explica que cada uno debe buscar sus propios refugios verdes, pero eso significaba terminar con la vida de los demás, por lo que sus aliados deciden mantenerse juntos para combatir toda la noche. Cuando los engendros aparecen, arrasaban con los humanos. Dokja tenía temor, pero no deseaba abandonar a sus camaradas, así que les indica que se dispersen y se acerquen al portal carmesí, ya que surgirán 3 espacios verdes. Él irá con el niño hacia el otro lado, donde también se abrirán portales verdes, pero al llegar, el protagonista ya se encontraba allí. Como no podía derrotarlo, le pide que se aparte, ya que es demasiado fuerte y no lo requiere, pero el otro le exige que deje al niño y que demuestre cuánto vale. Dokja lucha contra los monstruos, pero eran tantos que no podría superarlos. Al final tiene que emplear la gema del monstruo para entrar en una trampa ilusoria, de modo que el encantamiento protegería un poco su cuerpo. Aquí descubrimos por qué detestaba el final de la novela. En el pasado lo obligaron a enfrentarse con su mejor amigo. El perdedor se convertiría en esclavo de los abusadores y el ganador dejaría de ser molestado. Dokja fue más fuerte y venció a su amigo. Igual que con el protagonista, otros tuvieron que ser sacrificados para que él pudiera seguir vivo. Después de perder, el chico se quitó la vida, pero Dokja dejó de ser acosado. Es decir, al final solo él sobrevivió, al igual que el protagonista de la novela. Pero ahora el autor le había dado la oportunidad de reescribir su propio desenlace, uno donde no solo sobrevive el protagonista, sino un final donde pueda rescatar a sus compañeros. Jung-hyuk entra en su sueño y le dice que no sea absurdo, que ese cierre que tanto anhela no existe, que mientras se haga más fuerte comprenderá que es más sencillo batallar solo. Cuando despierta descubrimos que sus compañeros lo habían auxiliado. Pelearon toda la noche para protegerlo. Él se sentía mal, pero entendió que podrían permanecer con vida si trabajaban en equipo. Aunque precisamente ese día se suponía que perecería el protagonista. Y debía evitarlo a cualquier precio, ya que si él fallece, el mundo se desmorona, es decir, que todos se extinguirían. Además, para derrotar al dragón ígneo, uno de ellos debía sacrificarse. Hee-won se ofrece como voluntaria, pero Dokja le dice que debe ser él. Cuando inicia la siguiente partida, Doc Heavy les comunica que, debido a que algunos colaboraron, ahora solo habilitarán un recuadro verde. Esto para que el juego resulte más emocionante. La persona con mayor riqueza será la propietaria del cuadro verde. El anciano era quien tenía más monedas. Además poseía muchas armas para defenderse. Dokja le solicita a Lee Ji que los apoye para enfrentar al dragón de fuego, pero ella le responde que en ese nivel cada quien debe protegerse por sí mismo. Está dispuesta a eliminar a todos con tal de sobrevivir. Como no obtuvo su ayuda, le pide a Doc Heavy que le entregue sus monedas. Así se convierte en el más adinerado del lugar y pasa a ser el dueño del portal verde. Él le dice al señor que le dará sus monedas para que lo asista a vencer a los monstruos. Para que todos cooperen, quiere destruir el portal verde. Al final, Lee Ji termina colaborando. Cuando rompen el portal verde, las personas no tienen otra opción más que luchar unidas. El anciano saca la artillería pesada y les pide a los cazadores que ayuden a proteger a quienes no pueden combatir. Cuando aparecen los monstruos, Dokja y sus compañeros ya tenían un plan. Nadie iba a morir ese día. Cuando sale el dragón de fuego, el protagonista quiere enfrentarlo, aunque tenía un nivel muy alto. Dokja le advierte que no será suficiente. Jung-hyuk lo ignora y empieza a batallar contra el dragón.
Ahora parecía ser más poderoso, pero un anuncio informa que incrementarán la dificultad del juego debido a que había muchos humanos fuertes. Con eso, el dragón evoluciona y nuevamente la historia cambia. Ahora el protagonista ya no era rival para el dragón. Por ese motivo, Dogja ya resolvió poner en marcha su estrategia. Debían demoler la coraza que protegía su núcleo para que el protagonista pudiera asestar el golpe definitivo. Sin embargo, el dragón era extremadamente poderoso. Incluso el niño utiliza sus habilidades para brindarles apoyo. Al presenciar esto, Lee Hyuk decide intervenir también, y durante el combate consigue evolucionar su destreza. Ahora su escudo se transformaba en una montaña. Con ello, Ji-Hwan y Sona igualmente empiezan a enfrentarse a la criatura, pero por más que lo intentan, el dragón seguía siendo temible. Dogja ya conocía que el corazón era su talón de Aquiles, por lo que estaba fuertemente resguardado. Quien rompiera la coraza sería carbonizado, pero al derrotar al dragón obtendrían una recompensa, y esa compensación les permitiría resucitar a alguien. Dogja intenta destruir el caparazón con el respaldo de Lee Yi, pero a pesar de todos sus esfuerzos, al final no lo consiguen. Por eso, el protagonista se ve forzado a intervenir. Él quiebra la cobertura del dragón, pero acto seguido es incinerado. Debido a esto, el mundo comienza a deshacerse, aunque Dogja no estaba dispuesto a rendirse. Utiliza el Orben Fe que había obtenido y además un código del autor para fusionarlos. Así, su espada queda finalizada. Con el apoyo de todos sus compañeros, logran aniquilar al dragón ígneo. Con el premio, reviven al protagonista, lo que detiene la aniquilación del mundo y les otorga a todos una nueva oportunidad. El protagonista parece reconsiderar sus ideas, porque ahora da la impresión de que Dogja podrá alcanzar lo que siempre anheló y escribir un desenlace distinto junto a sus aliados. Al final del relato, observamos que el siguiente nivel comienza de inmediato. Otra vez, la historia había cambiado, pero eso es algo que veremos en la segunda parte, o al menos eso espero. De esta manera concluye esta narración. Esta película me recordó a Free Guy. ¿Y tú qué opinas? Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.